La lectura, ese bello mundo que a todos, cuando fuimos niños, nos tocó recorrer, muchas veces viene a tener una serie de complicaciones con un cierto número de la población infantil que va a venir a repercutir en la forma o en el desempeño que van a tener a la hora de insertarse en la escuela. Lograr la adquisición de la lectura, que para algunos pudo haber sido un camino pues un tanto corto y no tan dificultoso, para otros puede ser muy complejo. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades de la lectura, el diagnóstico, sus causas y qué vamos a entender por las mismas. Intro y comenzamos. Tenemos que empezar definiendo qué son las dificultades de la lectura. Van a ser una serie de problemas en la decodificación de las palabras, en la velocidad de la lectura y o en la comprensión de la misma. Las dificultades en la lectura se van a caracterizar por algunos puntos muy esenciales. El primero de ellos pues va a ser el tener un rendimiento inferior al esperado en la lectura, en la escritura o en las matemáticas. Este no va a ser congruente de acuerdo a la edad que está pasando la persona o al momento académico en el cual se esté insertando la misma. Respecto a los criterios diagnósticos, son muy puntuales y los podemos encontrar en el DSM-5. Es importante señalar que para que estos sean considerados como criterios diagnósticos, tienen que haberse presentado por al menos 6 meses en la persona y que estos estén afectando en algunos contextos de la misma, como el social, el académico y el familiar. El primero pues es tener una inexactitud o un enlentecimiento y un esfuerzo en la lectura de las palabras. Si vemos que a una persona o que a un niño, porque son los que más suelen sufrir de estas dificultades, ya que pues es en la infancia donde se intenta aprender este proceso, si nosotros detectamos que hay una inexactitud o un esfuerzo muy considerable para lograrlo, es posible que podamos encontrar o adentrarlo dentro de este criterio diagnóstico. También el tener problemas en la comprensión del significado de lo que se lee. Si la persona comienza a articular una parte de su lectura pero no entiende qué quiere decir eso, también tendríamos que tenerlo como un foco de alerta. El tercer punto importante o tercer criterio diagnóstico es tener dificultades con la corrección gramatical y con la corrección ortográfica de lo que se escribe. Sabemos que en el curso del desarrollo de la lectura y de la escritura, la gramática y la ortografía es lo último que se vendría a desarrollar. Pero si nosotros vemos un menor que ya tiene pues una edad en la que ya sería esperado que comience a leer, por ejemplo, tal vez 7, 8 años, incluso más, si vemos que hay muchos errores ortográficos, también tendríamos que estar atentos. El siguiente punto pues es tener una serie de complicaciones para poder expresar ideas por escrito. La escritura pues siempre es una manera en la que nosotros podemos decir cosas, y el tener dificultades en esto también es algo a lo que hay que estar atentos. El tener algunas limitaciones para comprender el sentido del número, algunos hechos numéricos o el cálculo, y finalmente tener conflictos con el razonamiento matemático van a venir a ser situaciones muy puntuales y muy importantes para tener a considerar. Ahora bien, respecto a el aspecto neuropsicológico, hay varias teorías que intentan explicar el sustento o la génesis de este tipo de problemáticas, de las cuales pues mencionemos las que se destacan más de alguna manera. Primero tendríamos la teoría fonológica. En esta teoría en general se nos va a hablar de 3 conceptos clave, que es la conciencia o la sensibilidad fonológica, el acceso al almacenamiento léxico y la memoria fonológica, como elementos sumamente importantes para poder consolidar y para poder adquirir los conocimientos necesarios para poder leer, para poder escribir, para poder entender números y todo lo que hemos revisado hasta el momento. En esta teoría, pues el niño que comienza a leer se pretende que debe haber desarrollado la conciencia fonológica a un cierto nivel que le permita poder aprender el principio alfabético, es decir, la correspondencia entre grafema y fonema, que va a ser importantísima a la hora de aprender la lectura. La siguiente teoría que explica esto es la teoría del déficit en el procesamiento de secuencias rápidas en el tiempo. Esta teoría va a sugerir que las personas que sufren algún tipo de problemática en la lectura también tienen acompañado un déficit general no lingüístico en el procesamiento temporal para poder discriminar cambios rápidos, cambios sucesivos
de todos los estímulos que les presentan. Este tipo de problemáticas es lo que estaría generando el problema de la lectura concretamente. Y finalmente tendríamos a la teoría cerebral. ¿Qué nos dice esta? En específico, se centra en el cerebelo, ya que este va a presentar, de acuerdo a esta teoría, una ligera disfunción o moderada o un tanto grave, dependiendo del caso, por lo que van a sobrevenir una serie de dificultades cognitivas. Dificultades cognitivas en el sentido de que el cerebelo está encargado o juega un papel sumamente importante en la articulación del habla. También va a desempeñar un papel en la automatización de las tareas sobreaprendidas. Eso quiere decir, si el cerebelo no funciona de la manera adecuada a lo esperado, pues vamos a tener dificultades a nivel motriz y en otros aspectos cognitivos que son importantísimos a la hora de escribir, a la hora de leer, a la hora de comprender. Teniendo en cuenta esto, tendríamos que comenzar a hablar sobre la neurobiología de este trastorno o de estas dificultades. Se sabe que a nivel cerebral va a haber una serie de deficiencias para aprender a leer que están relacionadas con una menor actividad en algunas zonas del hemisferio izquierdo principalmente, y sobre todo en las siguientes zonas: el área parietotemporal, también el área occipitotemporal y pues las áreas anteriores, que incluyen el área de Broca y las regiones premotoras también. Bien, ya que hemos hecho todo este amplio recorrido sobre qué son las dificultades en la lectura y dónde podrían estar las causas de esta, así como los criterios de diagnóstico, tendríamos que pensar en el momento de la intervención. Cuando nosotros como profesionales de la psicología tenemos que intervenir en este tipo de dificultades, tenemos que empezar con una evaluación. Primero, se recomienda iniciar con una entrevista sumamente ardua, rigurosa, amplia, que intente recabar los antecedentes patológicos y heredofamiliares de los niños o de la persona que se esté evaluando, el poder documentar también dentro de esta entrevista la historia del desarrollo y algunos posibles factores de riesgo que la persona pudiera presentar muy puntualmente. También se sugiere o se recomienda el poder documentar los posibles retrasos en el desarrollo de la persona, así como evaluar el desarrollo motor. Como lo mencionamos, parte o si no es que todo el desarrollo de los procesos psicológicos pues tiene que ver con el desarrollo motor. Es una base en la pirámide del desarrollo de las personas. También tendríamos que conocer acerca de los antecedentes escolares. Esto va a ser fundamental. Para ello podemos hacer algunas entrevistas dirigidas a los profesores y hacer alguna revisión del expediente escolar de la persona. Finalmente, pues es sumamente recomendable aplicar algunas pruebas neuropsicológicas, como pueden ser el WISC o la prueba Banetta. Una vez que hemos logrado evaluar a nuestro paciente, tendríamos que hablar del momento de la intervención en el aspecto terapéutico. ¿Qué es lo que podemos hacer a la hora de intervenir en estas problemáticas de la lectura? En un primer momento, se recomienda la enseñanza de la lectura centrándose en promover la sensibilidad o la conciencia fonológica de la que ya hablamos, que es una teoría sumamente importante. En un segundo momento tendríamos que centrarnos también en poder desarrollar el principio alfabético o el insight acerca de la relación grafema-fonema, que como veíamos en esta teoría fonológica va a ser fundamental e imprescindible para poder aprender a leer. Finalmente, en un tercer momento tendríamos que centrarnos en la enseñanza del reconocimiento léxico y automático de las palabras para poder lograr una fluidez en la lectura de la persona. Y bien, hasta aquí tu video de hoy. Te invito a seguir viendo mis otros videos. Tenemos uno sobre el TDA en el que tocamos pues también sus puntos más importantes, sus criterios diagnósticos y demás. Si te gustó este video, déjame un comentario, déjame un like y escríbeme de qué otros temas te gustaría que hablara en posteriores videos. Cuídate mucho y hasta la próxima.